Bienvenidos a nuestra comunidad. Aquí, la palabra de Dios guía nuestro camino. Gloria a Dios, aleluya. Me confirman con un fuerte amén cuando lo tienen. Jeremías 33, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria sea al Señor, aleluya. Y como todos saben, estamos en un mes de oración, ¿verdad? Iniciando el año fuertemente en la oración. Y ahora saben que en el ámbito espiritual, en nuestras vidas, en su vida, en mi vida, hay guerras que pelear. Hay luchas que tenemos que ganar. Hay luchas internas dentro de nosotros que quizás nadie más pueda ver que hay que ganar. Hay cosas que tienen que ser movidas, pero ahí están en el aire esperando ser movidas. Y es que mire, la oración es como una semilla. Usted ve una semilla, ¿verdad? Pequeñita. El sembrador que hace va y mueve la tierra y la siembra, ¿verdad? Queda de ser algo visible a ser algo invisible ante el ojo humano. No se puede ver en ese momento, pero el sembrador sabe que está esa semilla. ¿Y qué es lo que hace el sembrador? Agarra, ¿verdad? La nutre esa tierra donde está la semilla, la riega y es persistente, ¿verdad? ¿Cuántos saben la historia de la papa, verdad? La papa, ahí está, ¿verdad? Enterrada, pero no se sabe cuántas papas van a salir hasta que ya vengan y las desentierren, ¿verdad? Entonces, el sembrador que hace, siembra la semilla, ya no se ve, la nutre y es persistente. Y con el tiempo esa semilla va a crecer, va a brotar, ya no será más una semilla invisible ante el ojo humano, sino que ahora será visible, ¿verdad? Y nosotros vivimos en un mundo que lastimosamente confía más en lo visible que en lo invisible. Confía más en el gobierno, confía más en la ciencia, confía más en el dinero, cuánto trae en el bolsillo, y confía más en las estrategias. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno falla? ¿Qué pasa cuando el dinero falla? Cuando no hay trabajo y no hay dinero. ¿Dónde está lo que habíamos puesto nuestra confianza, verdad? En eso que podemos palpar, en eso que podemos ver. ¿Qué pasa cuando eso que es visible no está ahí con nosotros? Un poeta llamado Alfred Lord Tennyson un día dijo, hace años atrás, más cosas se logran con la oración de las que este mundo puede imaginar. ¿Por qué? Porque este mundo solo puede ver lo visible, ¿verdad? Pero no puede ver lo que está ahí afuera, no puede ver lo que está ahí arriba, ¿verdad? No puede ver esas cosas invisibles que uno como creyente puede ver. La oración logra más que este mundo puede imaginarse. Y él aquí, Alfred Lord Tennyson, nos recuerda de que en la oración hay resultados verdaderos. Hay victorias reales. Hay cambios reales también, que no fueron creados en una computadora, como el AI ahora, ¿verdad? No fueron creados o hechos en un laboratorio, sino que fueron creados por medio de rodillas dobladas en lugares callados, quizás en un closet, quizás en un cuarto, quizás en un hospital, quizás en una cárcel, ¿verdad? Por esas rodillas dobladas fueron creados y fueron hechos visibles más adelante después. Y esto me recuerda una historia, en la historia de los Estados Unidos, que habla acerca de George Washington, ¿verdad? Creo que todos conocemos quién fue George Washington. Y fue más o menos por el año 1777 y 1778, en un lugar llamado Valley Forge, que se encuentra aproximadamente a 20 millas del noroeste de Filadelfia, Pensilvania. En ese entonces, él retiró a sus tropas, ¿verdad?, para allá, para un entrenamiento, y era un tiempo de invierno, ¿verdad? Ahora, si los inviernos ahora son fríos, que nosotros tenemos abrigo, tenemos calentón, tenemos cómo calentarnos, ¿verdad? Y a veces nos quejamos por el frío que hace afuera, pero gracias a Dios que tenemos cómo abrigarnos del frío. En ese entonces no teníamos tantas opciones como tenemos hoy en día. Y él se retiró allá, era en medio de la guerra revolucionaria, y él se retiró a Valley Forge a entrenar a sus tropas, ¿verdad?
para seguir ellos entrenando durante ese tiempo y poder también ver, porque más allá cerca se podía ver a dónde estaban los opuestos, ¿verdad? Con los que ellos iban a combatir. Y ellos en ese entonces, dice la historia, que tuvieron uno de los peores inviernos posibles para ellos. No tenían ni la vestimenta correcta, ya que muchos de esos soldados estaban descalzos, no tenían abrigos, no tenían cobertores suficientes, no tenían ni siquiera la comida suficiente para 12,000 soldados que estaban ahí con él, y había también mujeres, niños. Pero George Washington, déjeme decirle, que era un varón que descubrió que era el secreto. Descubrió el secreto, descubrió cuál era la llave que hacía lo invisible visible. Una noche dice que el general George Washington se apartó en medio del bosque donde no lo podía ver nadie, pero llegó un tal Mr. Pot y él, en lo que él caminaba en el bosque redondeando, ¿verdad? Él escuchó algo y él dijo, voy a ir a ver qué hay por allá metido en el bosque. Y dice que cuando él llegó algo cerca, él vio de lejos ahí al general George Washington. Todo un general, ¿me entiendes? O sea, todo, por decirlo así, un presidente, o sea, alguien grande, una figura grande, arrodillado. Su gorro se lo había quitado. Su espada estaba acostada a un lado de él. Y él estaba arrodillado en la nieve, amados hermanos. A veces nos quejamos de arrodillarnos en la carpeta. A veces nos quejamos de arrodillarnos los que tienen pisos ahí en sus iglesias o en su casa, ¿verdad? Nos quejamos de arrodillarnos ahí, ay, pobrecita la rodilla. Él estaba en medio de la nieve, arrodillado, con sus manos juntas, su cabeza agachada en reverencia, orando, derramando su alma delante del Dios Todopoderoso. Todo un general del ejército de los Estados Unidos que estaba allí postrado en medio del bosque. ¿Por qué? Porque él sabía que en su mano él tenía la llave para poder desatar algo que los iba a ayudar a él y a sus soldados a salir de ese invierno y poder ganar la libertad para esta nación. La oración de él no cambió el clima, porque siguió frío, la nieve siguió. No cambió el clima su oración. No resolvió al instante tampoco la necesidad que tenían esos soldados, ya que dice la historia de que muchos de esos soldados fallecieron, no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque imagínense caminar en la nieve descalzo. ¿Qué le ocasiona a este cuerpo? Un catarro, el catarro sigue la pulmonía y al no poder respirar, ¿qué pasa? Somos como pez sin agua, ¿verdad? Entonces hubieron enfermedades en ese campamento y muchos hombres y mujeres y niños murieron en ese entonces. O sea que la oración de él tampoco resolvió al instante cada circunstancia difícil que esos soldados estaban enfrentando. Pero sí hizo algo, cambió a un hombre. Y un hombre cambió una nación en ese entonces. Cuando Washington oró allí, en medio de la nieve, algo se movió en el área espiritual y el curso de la historia comenzó a cambiar. Todo por un hombre que encontró la llave para desatar lo invisible y hacerlo visible aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto me recuerda, amados hermanos, a una mujer en la palabra del Señor, que en su momento de angustia, ella supo que ella tenía en su mano esa llave que abriría esa puerta invisible. Y quiero que vaya conmigo, vamos a ir a la palabra del Señor, en Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a desglosar poco a poco esta porción de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 8. Gloria sea al Señor. Dice así la palabra del Señor. Hubo un varón en Ramataim, de Sotim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y paramos un momentito allí. Ahora, amados hermanos, en ese tiempo Israel estaba pasando por un tiempo de decadencia. Los que estudian la palabra podrán recordar, ¿verdad? Es una decadencia espiritualmente durante este periodo de los jueces, porque esto fue escrito durante el periodo de los jueces. Jueces 21-25 dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien parecía. Y aquí entra esta historia. Durante ese periodo de tiempo donde no había rey en Israel, ya que en vez de decidir que Dios sería su rey, siempre ellos querían ver físicamente, o sea, no querían lo invisible, no querían lo que no veían, querían físicamente tener un rey allí, gobernándolos a ellos, prácticamente menospreciando a Dios, ¿verdad? Sí. Qué hermoso tener a Dios de nuestro lado, y ellos en ese entonces querían, en vez de ese ser invisible, ver a alguien visiblemente allí terrenalmente, ¿verdad? Aún los hijos de Elí, también, si usted lee la historia más adelante, que no cae en el contexto de esta palabra, pero se habían desviado y hacían lo malo delante de Dios. Y Elcana y su familia aún creían en Dios. ¿Cómo sabemos? Porque ahí nos dice en la palabra del Señor que ellos subían cada año, ¿verdad? Y ofrecían sus ofrendas delante de Dios. Y aquí está este hombre, Elcana, que tenía 2 mujeres, como lo dice ahí en el versículo, ¿verdad? En el versículo 2. Y tenía 2 mujeres. La poligamia era algo común en ese entonces, gracias al Señor que no lo es hoy en día, ¿verdad? Era algo muy común en ese entonces, pero ¿sabe? Traía muchos conflictos, ¿verdad? Traía muchos conflictos en ese entonces. Miren solo a David, ¿cuántos conflictos no le trajo a él, verdad? ¿Cuántos conflictos no le trajo a Jacob, verdad? O sea, hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron más de una mujer y les trajo tremendo conflicto, ¿verdad que sí? Entonces, gracias al Señor que eso no está en el día de hoy, ¿verdad? Pero en ese entonces, él tenía 2 esposas. Ana, la cual era estéril, y tenía a Penina, que con ella sí tenía varios hijos. Ahora, la esterilidad de Ana era visto en ese entonces como un castigo divino. ¿Por qué? Porque era normal y era elogiado que las mujeres pudieran procrear, pudieran tener hijos, darle hijos al esposo, ¿verdad? Los varones quieren hijos, ¿verdad? Es lo primerito, cuando se casan, tenemos un hijo. Algunos quieren pasear y otra cosa, y disfrutar un ratito el matrimonio, ¿verdad? Pero de hecho, Dios sabe, eventualmente, hijos quieren el varón, y el varón casi siempre quiere un hijo varón primero, ¿verdad? Que cargue su apellido y después viene la niña, ¿no? Pero la cosa era de que era algo común, ¿verdad? Que tuvieran hijos, y cuando veían a una mujer que era estéril, era menospreciada por la sociedad, y podemos ver allí como Penina menospreciaba a la otra mujer de Elcana, cada vez le hacía bullying, ¿verdad? Le hacía burlas a ella, y ella era una burla en la sociedad también. Puede que nosotros a veces nos enfrentemos en situaciones parecidas a esta, quizás no igual, pero parecidas, que pueden ser insuperables para nosotros, donde nos están vituperando, donde nos están criticando, donde nos están diciendo cosas, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito mayor detrás de cada prueba, y vamos a ver cómo Dios tuvo un propósito inmenso detrás de esta prueba que estaba pasando Ana. Del versículo 3 en adelante
Dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Y qué es lo que hacía Penina? Como decía, Penina molestaba a Ana, cada vez se burlaba. Dice más abajo en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Gloria sea al Señor. Y así cada año, dice en el 7, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, no me puedo imaginar la clase de vida que Ana tenía. Ana creía en Dios, y estoy segura que Ana creía que Dios podía hacer algo, pero aquí tenía a su rival, porque no podemos decir que era su amiga, porque le irritaba, ¿verdad? Era su rival que le estaba cada día, prácticamente, o sea, vivían ahí bajo el mismo techo. No me puedo imaginar el sufrimiento de Ana día tras día, año tras año, al ver que esta otra mujer del Cana tenía hijos y ella no podía tener hijos. Y ella anhelaba poderle dar hijos a su esposo. Penina provocaba constantemente a Ana, aumentando más su angustia, que hoy en día eso vendría siendo como, ¿cómo se llama esta aflicción? Ansiedad. Prácticamente le daba ansiedad a Ana. ¿Por qué? Porque dice que llegó a tal grado de que ella no quería comer. La burla de Penina refleja cómo el enemigo obra en nuestras vidas y utiliza nuestras debilidades para desanimarnos. Porque créanlo que el enemigo conoce su debilidad. Él conoce mi debilidad, conoce nuestras flaquezas. Y en base a eso, él sabe cómo atacarnos. En base a eso, él sabe, la vez pasada que yo le ataqué con esta burla, se desanimó y ya no quiso ir a la iglesia. La vez pasada, cuando yo le ataqué con este problema, se desanimó y ya no quiso orar, y esas cosas espirituales que Dios quería y tenía para esa persona ya no se desataron, porque se desanimó y no quiso orar, porque nosotros a veces detenemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el enemigo lo sabe y él utiliza, así como él utilizaba a Penina para atacar una y otra vez a Ana, a modo de desanimarla, a modo de que quizás ella no usara esa llave que ella tenía en sus manos para desatar esa bendición hacia su vida. Así el enemigo usaba a Penina, y así el enemigo usa cosas y personas en nuestra vida para que no podamos usar esa llave que tenemos en nuestra mano. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el dolor? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las cosas que nos rodean? Como Ana, debemos nosotros de llevar nuestras cargas ante el Señor, y es lo que vamos a ver más adelante que ella hizo. Dice el versículo 8, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? El Cana la amaba. Vimos ahí de que él le daba una porción aún más grande a Ana. Dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana en ese momento, aunque sus intenciones eran buenas, ¿verdad?, sus preguntas eran válidas, él no comprendía plenamente el dolor que Ana sentía. Nosotros podemos estar aquí, pero quizás nadie va a comprender el dolor que estemos pasando. Quizás nadie va a entender el proceso por el cual estemos pasando. Allí el Cana no podía entender el proceso por el cual Ana estaba pasando, aunque era su esposa. O sea que su esposa, quizás no va a entender el proceso que usted por dentro esté pasando. Y le puede preguntar, pero oye, ¿por qué estás triste? Mira, aquí tienes el techo sobre tu cabeza. Aquí tienes carro y está todo bien, ¿por qué estás triste? Que era prácticamente lo que el Cana le estaba diciendo, me tienes a mí, que yo te amo, yo te doy lo mejor que pueda, le da la doble porción a ella en vez de a Penina. Él no entendía lo que por dentro estaba ocurriendo en Ana. En estos momentos, cuando estamos pasando esas pruebas, cuando estamos pasando esas debilidades en nuestra vida, es cuando más debemos de buscar a Dios. Debemos de buscarlo en todo tiempo. Están las cosas bien, busquémosle. Están las cosas malas, busquémosle. Aún más cuando todo va bien. ¿Por qué? Porque es donde agarramos la fuerza para esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? En esos momentos debemos de buscar a Dios, quien es el que conoce perfectamente nuestro corazón. Dice que Él conoce aún cosas ocultas que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
y Jehová estaba cerca de Ana en ese momento. Solamente que quizás el enemigo le tenía tan bombardeada la mente con todos los dardos que Penina le tiraba que no lograba verlo. Pero llegó el momento. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Del versículo 9 al 11. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, esto es algo poderoso, hermano, el voto que ella hizo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana se levanta y ora con profunda angustia. Primero, vemos esa Ana angustiada. Antes de eso ella estaba angustiada, no quería comer, no le importaba prácticamente que su esposo le amaba tanto, que le acababa de dar más que la otra, ¿verdad? Ella estaba afligida. Y ahí vemos una Ana completamente diferente en el versículo 11. ¿Por qué? Amados hermanos, ella entendió la clave, ella entendió el secreto, ella entendió que no era la necesidad de ella por la cual ella necesitaba orar. Quizás Dios ahí le hizo sentir en su corazón de que el hijo que en un futuro le iba a dar iba a ser algo grande para Israel. Y ella dejó su egoísmo de ella querer un hijo y le pidió a Dios un hijo para entregárselo a él. ¿Por qué? Porque ella lo iba a crecer, ¿verdad? Después dice la palabra de destetarlo, lo iba a llevar al templo y hasta ahí iba a llegar. O sea, su hijo iba a servirle al Señor el resto de sus días. Ana dejó, ella entendió y dejó de ser egoísta. Su oración es un modelo de sinceridad, de humildad y de rendición total a Dios. Ella entendió que en su mano estaba esa llave para abrir esa puerta invisible, que quizás nadie más podía ver, pero ella, allí Dios le reveló y pudo ver. ¿Estamos dispuestos nosotros a rendir nuestras peticiones y nuestras vidas al Señor como lo hizo Ana? Sería tremendo, ¿verdad? Sería tremendo que podamos hacer eso. No digo que no lo estamos haciendo, pero sería tremendo. Del versículo 12 al versículo 14. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Acuérdense que Elí estaba allí, ¿verdad? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tomó por ebria. Dice, Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Hasta allí. Elí era el sacerdote en ese entonces. Aún siendo él el sacerdote, malinterpretó erróneamente la oración de Ana como una embriaguez. Él pensó que ella estaba allí borracha, ¿verdad? Y estaba allí diciendo solo palabreríos y le dijo, ¿hasta cuándo vas a digerir, verdad? El vino. Esto muestra cómo a veces incluso líderes espirituales pueden fallar en discernir el clamor genuino, ¿verdad? A veces es falta de discernimiento. Pero allí ella tuvo dos opciones. O dejar que eso la desanimara, porque un líder, ¿verdad?, alto, estaba prácticamente juzgándola, diciéndola que ella estaba borracha, ¿verdad? O no hacer caso, ¿verdad? Y seguir meditando en el Señor. No permitamos que los juicios equivocados de otras personas nos alejen de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nos van a juzgar. Quizás vengan y te digan, oh, pero un día tú hiciste esto. ¿Cómo ahora me vienes a predicar del Señor? O si un día tú fuiste lo otro, ¿cómo ahora me vienes a hablar de un Cristo vivo? ¿Verdad? La gente va a traer juicios equivocados ante nosotros, pero no permitamos que eso nos aleje del propósito de Dios en nuestra vida. Eso, Ana no permitió que ese momento allí con el sacerdote Elí la desviara de la oración, de la petición que ella tenía para con Dios.
dice el 15 al 16. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Se humilló todavía y le dijo: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana le explicó, se humilló y le explicó a Elí la situación por la cual ella estaba pasando, dejando en claro que ella estaba ahí derramando su alma delante de Dios, porque ella sabía que solamente Dios podía ayudarla. Su esposo no podía ayudarla, Penina no podía ayudarla, nadie más podía ayudarla, solamente Dios podía ayudarla. La fe de esa mujer ahí es evidente en cómo ella sigue confiando en Dios aún después de las circunstancias adversas que ella había pasado. ¿Seremos nosotros dispuestos y capaces a defender nuestra fe y a mantenernos firmes con nuestra relación con Dios a pesar de los malos entendidos? Porque a veces hay malos entendidos, ¿verdad? Con los hermanos, con la familia, ¿verdad? Allá afuera con las personas. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes por medio del desánimo que quiere llegar a nuestra vida? ¿Seremos capaces de mantenernos firmes a pesar de las críticas que puedan rodearnos? Ana pudo. Amado hermano, Ana pudo. Y si Ana pudo, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Verdad que sí podemos? Solo que a veces estamos un poquito débiles. Y ahí es cuando el enemigo nos agarra, cuando estamos más débiles. Pero por eso necesitamos estar en constante oración para que Dios cambie nuestra vida. Quizás no cambie nuestra circunstancia en ese momento, pero así como Ana cambió su vida de ella interiormente. Seguimos leyendo el 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hay en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Amado hermano, ¿qué ocasionó allí Dios en su vida, en su corazón? Dios ocasionó un cambio, porque a veces malentendemos la oración, hermanos. A veces hemos quizás sido enseñados de que la oración es para pedirle a Dios: Dios, yo necesito una casa. Dios, yo necesito un carro. ¿Cómo es que tu sierva está por ahí teniendo que pedir rayo? Dios, yo necesito esto, necesito lo otro. Pero la oración, amados hermanos, es más que eso. No le digo que no le pida a Dios, pídale. Porque Dios todo lo sabe, pero necesita que nosotros con corazón abierto le pidamos lo que necesitamos. Así como nuestros hijos vienen y nos dicen: papá, mamá, yo tengo hambre. Papá, mamá, mira que acaba de salir, qué sé yo, este t-shirt nuevo, yo lo quisiera, me lo pueden comprar, ¿verdad? Y si podemos lo hacemos, ¿verdad que sí? Así nosotros debemos de ir ante nuestro Padre Celestial, el dueño del oro y la plata, y pedirle. Pero no con el concepto que la oración es solamente para eso. La oración, amado hermano, ahí Dios nos transforma. A veces le clamamos al Señor: Dios, cambia a fulano, Dios, cambia a mengano, cambia esto, cambia lo otro. Cuando a veces lo que tenemos que cambiar somos nosotros. A veces somos buenos para ver las cosas de afuera, pero no somos buenos para ver nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque a veces nos da vergüenza como nosotros mismos somos. A veces quizás simplemente no queremos ver la realidad de cómo somos. Y Dios allí en medio de la oración nos quiere transformar. Ana salió diferente. Ana estaba atribulada. Ana ya no quería comer. Ana quizás ya no quería ver a nadie en su casa. Pero cuando ella salió de ese momento de clamor delante del Señor, salió una mujer transformada de allí. Gloria sea al Señor. Dios la transformó en medio de la oración. Y dice: y no estuvo más triste. Ella allí pudo entender, amado hermano, ¿verdad? Y qué hermoso que pudo ella entender, y que tenemos ese ejemplo para nuestra vida. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Qué hermoso, amado hermano, que Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de esa mujer que se olvidó de su propia
de ella, porque ella se humilló delante de Dios. Ella entendió que en su mano estaba esa llave para abrir esa puerta invisible. Gloria sea al Señor. Ellos regresaron a su hogar y Dios se acordó de ella. La frase Jehová se acordó de ella subraya la fidelidad de Dios en cumplir sus propósitos en ella. Así como Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nuestras vidas, tenemos que creerlo, tenemos que confiar en Dios, que Dios va a cumplir su propósito en tu vida, en mi vida. Así como lo hizo aquí con Ana, así como lo hizo con Samuel, así como lo hizo con muchas personas en la Biblia, así va a ser con nosotros. Dios nunca se olvida de nuestras oraciones. A veces quizás nosotros nos olvidamos hasta de lo que oramos la semana pasada, pero Dios no se olvida de nuestras oraciones y su tiempo es perfecto. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque el hombre a veces no logra entender lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Por eso la ciencia sigue buscando y buscando y buscando, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Versículo 20, y con esto vamos aterrizando. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios, porque ella a Dios se lo pidió. Ella entendió y no se lo pidió a su esposo, no se lo pidió al sacerdote, se lo pidió a Dios. Y Samuel, los que conocen la historia, no solo fue una respuesta a la oración de esta mujer, sino que también fue un instrumento clave en la historia de Israel. Samuel fue un profeta crucial y fue el último juez en Israel en ese entonces. Él sirvió como un líder espiritual y fue quien ungió los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Imagínense, amado hermano, si Ana hubiera sido egoísta. Sabemos que Dios iba a cumplir su propósito de una u otra manera. Lo pudimos ver cuando estuvimos aprendiendo acerca de Sansón, ¿verdad? Dios iba a cumplir su propósito. Pero qué hermoso que esta mujer, a pesar de lo que ella estaba pasando, sabía lo que ella tenía que hacer y oró al Señor por ese hijo que Dios le iba a dar. Cuando Dios responde nuestras oraciones, lo hace de manera que su gloria sea manifiesta y su reino sea expandido. Cuando Él contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones, no es solamente para que nosotros, uy, mire, yo tengo esta casa, una mansión, uy, mire, yo tengo el carro del año, uy, mire, yo tengo el mejor trabajo y el mejor salario. No, amado hermano. Cuando Dios contesta una petición, una oración, es para que su gloria sea manifestada y su reino sea expandido. Si usted le ora al Señor por su hijo, por su hija, por una enfermedad y es sanado, no es para que usted y yo nos gloriemos, sino que es para demostrarle al mundo las grandezas que hace el Señor. Gloria sea al Señor. No sé si ustedes han visto la película de Breakthrough, en donde está un personaje que se llama John Smith. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, pusimos esa película con los jóvenes para que ellos lo vieran y fue una película un poco impactante, ¿verdad? Y es basada en la vida real. Ese joven jugando con sus amigos sobre el hielo ya se había empezado a derretir porque había calentado un poco ese día y ellos cayeron hacia dentro de ese lago, ¿verdad? Donde sus amigos salieron, el tercer muchacho que era John Smith no salió, sino que empezó a hundirse, buscó cómo ayudar a salvar a sus amigos y él cayó a la profundidad de ese lago. Dice de que pasó 20 minutos, 15 minutos allí bajo el agua, en total 20 minutos en lo que lo sacaron. Ese muchacho estuvo sin palpitar en su corazón una hora, amados hermanos. Pueden buscarlo, ahí está la historia. Y ahí está la foto del muchacho verdadero y ahí está el testimonio de sus padres. Y ese muchacho lo llevaron al hospital y en el hospital su madre entró a verlo y ahí estaba el muchacho muerto en la mesa. Y dice de que esa mujer allí le pidió a los doctores de que se hicieran a un lado. Ella sintió los pies helados de su hijo
estaban ya helados, estaban más que morados, dices, y ella declaró vida sobre ese muchacho. Y ese muchacho agarró otra vez palpitar en su corazón. Y hoy por hoy está vivo para contar su historia. Y de eso se trata, de que cuando ocurre un milagro a través de una oración es para que Dios sea glorificado, como ellos lo dicen ahí en su testimonio, no para que la gloria sea para el hombre, gloria sea al Señor. La historia de Ana nos enseña de que nosotros tenemos en nuestra mano esa llave, amados hermanos. Tenemos esa llave para abrir esa puerta invisible. Solo que a veces el enemigo está allí como Penina, molestándonos, bullándonos, estorbándonos, desenfocándonos de la verdad, desenfocándonos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En nuestras manos tenemos esa llave para desatar esas bendiciones que están ahí en los aires, hermano, esperando ser desatadas. Y muchas veces somos cegados por ese dolor. Somos cegados por el enojo, por la tristeza, por la burla, por las críticas, y la lista sigue y sigue y sigue. Y el enemigo nos quiere cegar. Pero también nos enseña esta historia de Ana, que Dios escucha nuestras oraciones sinceras, de un corazón quebrantado, y responde conforme a su perfecta voluntad. Dios no solo le dio a Ana un hijo. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, o sea, más adelante, si usted sigue leyendo la historia, dice que Dios visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos varones y 2 hijas. Imagínense hasta dónde llegó la bondad de Dios hacia su vida, que llegó de ser una mujer estéril, de la burla de todos, a tener 5 hijos en total. Esa fue su recompensa tras dejar que Dios transformara su corazón por medio de la oración y entregar a su único hijo al servicio de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos, amados hermanos, a dejar que Dios transforme nuestra vida? Porque la llave la tenemos. Quizás en nuestro llavero tenemos múltiples llaves. La llave de la casa, del carro, del correo, de esto, de lo otro, ¿verdad? Pero Dios ha puesto un instrumento tan hermoso en nuestras manos, la cual es la oración, para poder que lo invisible sea visible en nuestra vida. No permitamos, hermanos, que el enemigo nos desenfoque. Si el año pasado, 2025, vivimos desenfocados, porque quizás fueron tantas las luchas, tantas las pruebas internas a nuestro alrededor, que no podíamos permitir que Dios obrara en nuestra vida, que este año 2026 podamos vivir enfocados, permitiendo que Dios obre en nuestra vida por medio de la oración, que Dios nos transforme y que esas cosas, esas puertas invisibles a nuestro alrededor sean abiertas y sea hecho visible las bendiciones de Jehová en nuestra vida. Porque créalo que así va a ser. Dios tiene cosas tan preciosas para cada uno de nosotros, pero necesitamos dejar de poner excusas, dejar de prestar atención al enemigo cuando nos susurra cosas y prestar atención a la palabra del Señor. Prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, amada iglesia. Pongámonos de pie. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Que así como la fe de Ana era tan grande, que ella dejó el egoísmo a un lado y le oró a Dios sinceramente, que nosotros podamos orar al Señor sin egoísmo, sin decir solamente Dios cambia a fulano, mejor digamos Dios cámbiame a mí, Dios transfórmame a mí, Dios yo necesito más de ti en mi vida, ¿verdad? Que este año 2026, amados hermanos, podamos estar agarrados de la mano de Dios y en constante oración, porque ahí está la clave, ahí está la bendición en la oración. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa hora. Gloria sea al Señor.